Ya veis que normalmente cuando uno predica no tiene frío, ¿eh? Más bien lo contrario, y sobre todo aquí con estos focos es más bien lo contrario. Pues quería hablaros de este pasaje. Muchas veces habremos oído el comentario de es una cuestión de vida o muerte. Y realmente este podría ser un buen título para este texto bíblico. Es una cuestión de vida o muerte. Porque de estas dos realidades nos habla Efesios capítulo 2. Es un pasaje muy conocido y es un pasaje de una gran riqueza espiritual. Es un pasaje que nos habla de las cosas más importantes, ¿no? Nos habla de lo que es la esencia del Evangelio, el corazón del Señor para nuestra salvación está reflejado aquí, en estas sabias e inspiradas palabras del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso. Y empieza diciendo, os dio vida cuando estabais muertos, ¿no? Yo creo que este pasaje, que habla de una cuestión de vida o muerte, habla y desarrolla estas dos cuestiones, la vida y la muerte, y aparecen ahí en el primer versículo, os dio vida porque estabais muertos, ¿no? Porque necesitabais la vida más que ninguna otra cosa. Estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Este pasaje nos habla de dos procesos. Son dos procesos en los que normalmente el ser humano, por el hecho de ser un ser humano, por el hecho de nacer, está en uno de estos procesos, en el primero de estos procesos. Porque somos seres humanos pecadores, porque somos descendientes de esos hombres que Dios creó a su imagen y semejanza, pero que pecaron, que escogieron desobedecer a Dios, rebelarse en contra de Él, desconfiaron de su palabra, le dieron la espalda y quisieron ser como Dios. No se conformaban con ser a la imagen de Dios, quisieron ser como Dios y en ese sentido, fueron tentados por este pecado de ambición, de soberbia y de orgullo. Y a partir de ese momento, queriendo ser como Dios, perdieron mucho de lo que Dios les había dado y fueron expulsados de aquel lugar perfecto en el que Dios les había puesto. Y ya no tenían acceso al árbol de la vida porque habían querido comer y comieron del fruto prohibido, del árbol de la ciencia, del bien y del mal, ¿no? De nuevo tenemos aquí estos conceptos de vida, de pecado, de muerte. No comáis, dijo Dios, porque el día que comáis moriréis. Comer del fruto prohibido era muerte, pero ellos tenían a su disposición el árbol de la vida del que podían comer siempre por toda la eternidad en el paraíso de Dios. Así somos, queridos hermanos y hermanas, ¿no? El ser humano está en este proceso, este primer proceso, que es lo que somos por naturaleza, y el otro proceso es lo que podemos llegar a ser por la gracia de Dios. Lo que somos como seres humanos ya marca un proceso para nosotros, marcado por el pecado y por la muerte, y lo que podemos ser por la gracia de Dios nos abre de par en par las puertas a la vida eterna con el Señor. Y de esto me gustaría hablaros en esta tarde. Así que, en primer lugar, aparece esta doble referencia al pecado en el primer versículo. Dios nos ha dado vida porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No había ninguna otra cosa que necesitáramos más urgentemente y más acuciantemente que la vida que solo Dios te puede dar. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. A veces nos cuesta entender la gravedad del pecado. Esto es algo tan difícil para el ser humano que una de las mayores hipérboles que dijo Jesús tiene que ver con esto. La hipérbole es una exageración, ¿no? Es cuando hablas de una forma hiperbólica, exagerada, aumentando, para transmitir esa idea que de otra manera no acaban de captar.
¿no? Y exageras esa verdad para que eso impacte más y las personas que te escuchan puedan darse cuenta, en este caso, de la gravedad del pecado. ¿Qué decía Jesús en cuanto a la gravedad del pecado? Hombre, decía, si tu mano te es ocasión de caer, córtatela. Mejor es que entres en la vida sin una mano que no, que con todo tu cuerpo te condenes eternamente. Y si tu pie te es ocasión de caer, córtatelo. Porque mejor es entrar en la vida sin un pie que no condenarse. O incluso llega a decir, y si tu ojo te es ocasión de caer, ¿verdad? Arráncatelo, sácatelo, porque mejor es entrar en la presencia de Dios para vivir con Él por la eternidad sin un ojo que no condenarte por el hecho de que tus ojos pecan constantemente, ¿no? Y entonces aquí encontramos estas dos palabras, delitos y pecados, que nos hablan de una realidad que nos acompaña desde que nacemos. Pero qué bonitos son los niños, ¿no?, cuando nacen. ¿Verdad que cuánto nos transmiten mucho y muy positivo, toda la ternura, toda la inocencia, toda la pureza? Pero en realidad, desde que nacemos, por una cuestión genética, biológica, hereditaria, por una cuestión también de transmisión de valores, de educación, de lo que vemos en nuestras familias desde pequeños, por todas estas cuestiones el pecado forma parte de nuestra vida desde pequeños, desde que nacemos. El pecado ha sido una realidad en nosotros siempre. De hecho, quizá los que habéis tenido hermanitos en casa, ¿no?, los hijos juntitos y tal, ya sabéis que aunque sean pequeños, eso no quiere decir que no estén dispuestos a luchar con uñas y dientes por un juguete, ¿verdad? A veces uno de los peores momentos para los padres es tener que separar a dos pequeñitos que se están zurrando por un juguete, y que nadie suelta prenda, están ahí los dos, es mío, ¿verdad? Eso, el pecado forma parte de nuestra vida desde pequeños. Es verdad que los niños tienen mucho más de inocente y de puros que nosotros, que ya hemos convivido tantos años en un mundo de pecado, pero aún así esa simiente, esa semilla de pecado está ahí desde el principio. Esto es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que todos somos pecadores. Esto es lo que dice Pablo aquí en este pasaje. Empieza diciendo, porque vosotros, ¿verdad?, os dio vida cuando estabais muertos, pero después, a medida que va hablando, dice, claro, entre los cuales, ¿no?, entre los hijos de desobediencia que están bajo la ira de Dios, estábamos nosotros, ya se incluye Él, para decir igual que todos los demás. Es decir, que al final enfoca ya a todo el mundo, ¿no? Vosotros, nosotros, todos los demás. La Biblia, este es un mensaje inequívoco de la Biblia. Siempre la palabra de Dios, que nos transmite la verdad en amor, nos dice, todos somos pecadores. Sí, pero pastor, pero yo no tanto. Pues me sabe mal que pienses así, porque seguramente si le preguntamos al Señor no estará de acuerdo contigo en esto, ¿no? A veces es verdad que hacemos como categorías, ¿no? Y vemos, hay gente muy pecadora, ¿no?, que comete cosas muy condenables, y nuestros pecados somos sumamente tolerantes, ¿no?, con nuestras debilidades, con nuestras flaquezas, con nuestras caídas, con aquello que lamentablemente estamos acostumbrados, pues somos así desde hace muchos años. No, para el Señor esas diferencias, claro que hay pecados mucho más graves que otros, pero el problema muchas veces es el mismo problema de aquel fariseo que decía, gracias Señor, porque yo no soy como los otros hombres, yo no soy como los otros seres humanos pecadores, porque yo diezmo de todo lo que tú me das, porque yo ayuno, porque yo oro, y se iba exaltando a sí mismo. Y entonces Jesús dice, ¿sabéis qué? El que volvió a su casa perdonado por Dios, es decir, justificado, no es este que se colgaba tantas medallas, sino aquel que estaba en un rincón diciendo, Señor, ten misericordia de mí, porque soy un pecador. El Señor perdona al que se arrepiente y es humilde y sincero, pero no aquel que no hace otra cosa que juzgar y menospreciar a los demás,
juzgarles y condenarles y exaltarse, autoexaltarse él. ¿Verdad? El uno sí fue perdonado, el otro no, porque tiene un pecado de orgullo por el que debe pedir perdón a Dios si quiere que se lo perdone. Entonces aquí en este pasaje encontramos dos palabras que nos hablan de pecado. La primera es la más común, errar el blanco, ¿no? Nosotros cuando pensamos en el pecado, repito, ¿no? Muchas veces tenemos ese concepto de cosas terribles, ¿no? Cosas como las que yo os hablaba el domingo pasado, ¿no? Que tienen que ver con los pecados, que tienen que ver con el sexo, con la pornografía, con la violencia, con el robo, ¿no? Cosas realmente execrables, condenables. Claro que sí, que eso está terriblemente mal, y Dios lo dice así en su palabra. Pero es posible que por condescendencia personal nosotros estemos siendo demasiado indulgentes con nuestras faltas, con nuestros pecados, con nuestras debilidades, con aquellas cosas que hemos de pedir perdón y buscar la ayuda del Señor para superar. Y no debe ser así. Aquí la palabra pecado, que tiene que ver fallar el blanco, errar el blanco, que tu vida realmente no está yendo por donde Dios quiere que vaya, ni alcanza el objetivo por el que Dios te ha creado. A ver, ¿cuál sería? Ayúdame un poco, por favor. ¿Cuál sería este objetivo? ¿Para qué nos ha creado el Señor? El problema es que yo me comparo con mi vecino, el que tengo ahora en el banco de al lado, al otro, o con los vecinos de mi bloque, ¿no? de allí del barrio. No, compárate con Jesús. Realmente el modelo, y de esto habéis hablado cuando decís que hemos sido creados para su gloria, que hemos sido creados para amarnos, estamos hablando de esto. Hemos de amarnos como Jesús nos amó, ¿verdad? Amaos unos a otros como yo os he amado, dando mi vida, ¿verdad? Jesús murió por nuestros pecados en la cruz. Jesús no vivió para él, no tenía lugar donde recostar la cabeza, vivía para los demás, para ayudar a los demás. Entonces es en este sentido, cuando nos comparamos con él, que nos damos cuenta de algo terrible, pero muy verdadero, y es que también nosotros somos pecadores. También. Mi vida no está llegando, no está alcanzando de pleno el blanco para el que he sido creado y para el que el Señor me ha salvado. Él me lo ha dado todo, me ha dado su palabra, ¿verdad? Nos ha dado todo, nos ha dado su palabra, nos ha dado su espíritu, y nosotros seguimos ahí en pañales espirituales, ¿no? Como bebés. Y esta no es la voluntad del Señor. El Señor quiere que crezcamos, que cada día se pueda ver más claramente, de una forma más diáfana, la presencia de Cristo en nuestra vida, su rostro, su perfume en cada una de nuestras acciones. Este es su propósito. Por lo tanto, cuando lo vemos a la luz de esto, nos damos cuenta de que también nosotros somos pecadores porque erramos, fallamos el blanco. No llegamos al nivel, no estamos dando la talla espiritual. Amamos, sí, pero ¿no podríamos amar más? Por supuesto. ¿Y no podríamos amar mejor, con más sabiduría, con una actitud de mayor sacrificio personal? Por supuesto que sí. Amamos, y yo sé que nos amamos unos a otros de una forma sincera, pero no quisiera que caigamos en el error de pensar que ya hemos llegado a la meta y que ya estamos de vuelta, ¿verdad? Todavía podemos hacerlo más y mejor. Y de esto es de lo que nos habla la palabra pecado, errar en el blanco. O la otra palabra, la palabra que está aquí traducida por delitos, es una palabra que tiene que ver con caer. ¿Quién nos ha caído alguna vez? Ay, esas caídas. Esperanza tiene el máster, ¿eh? Yo sé que ella me da permiso para que yo diga esto, porque ella tiene un máster ya en esto. Sabe caer, pero se ha hecho mucho daño. Se ha hecho mucho daño con algunas de las caídas, ¿eh? Y es así, hermanos, es que a todos nos ha pasado. ¿Y sabéis cuál es una de las peores caídas en la vida? Cuando te has caído por tu mala cabeza, ¿eh? Yo me acuerdo una vez que quería ir tan rápido que pegué un barrigazo, literalmente,
y amanecí debajo de un coche. O sea, era donde vivíamos, en la calle esa de Tenerife, la calle Alcalde Maldillo Tejera, un alcalde famoso de allí. Era una calle así, de pendiente. Tropecé arriba de todo y yo no sé cuántos metros bajé, pero sé que al final, gracias a Dios, me paré allí medio debajo de un coche que estaba aparcado. Realmente hay caídas aparatosas, y que dices, gracias Señor, porque me hubiera podido romper aquí, yo que sé qué, y no ha sido tan grave, gracias Señor. Pero lo grave de esta caída de la que nos habla aquí es la palabra pecado tiene que ver con caídas, ¿no? Con caídas puntuales en las que hemos fallado, nos hemos equivocado, hemos actuado mal, hemos hablado peor, hemos hecho daño, hemos ofendido. Tiene que ver con caídas. Lo peor de estas caídas, ¿sabéis qué es? Que nos hemos soltado de la mano de Dios. El Señor, nuestro Padre Celestial, como buen Padre, nos lleva de la mano. Pero hay veces que nosotros para pecar decimos, es que si sigo cogido de la mano no podré pecar, y nos soltamos. Y entonces es cuando vienen las grandes y las graves caídas de nuestra vida, porque nos hemos soltado de la mano del Padre y hemos caído en pecado estrepitosamente. Por lo cual, aquí el apóstol nos introduce a esta realidad, nos dice, mirad, hay dos procesos, uno que es el proceso natural de todo ser humano, que es pecador, que la vida está marcada por el pecado, por este errar el blanco, por este caer en situaciones que después te avergüenzas y lamentas. Y cuando Pablo habla de esto, dice, es que lo malo de esto es que el fin, el destino de esta forma de vivir es la muerte. La paga del pecado es muerte. Es una ley espiritual. No podemos soltarnos de la mano de Dios y seguir en comunión con Dios. Cuando nos soltamos de la mano del Señor para pecar, hemos perdido la comunión con Dios. Hemos perdido la plenitud del Espíritu que Él quiere dar a cada uno de sus hijos y de sus hijas. Así que aquí, en esta introducción que hace Pablo, nos habla del pecado de una forma muy inspirada, nos dice, cuidado, porque vivís en un mundo complicado. Porque sois pecadores, porque somos pecadores, porque todo el mundo lo es. Perdón, con todo el respeto, hasta el Papa de Roma, con todo el respeto lo digo, es una persona que merece nuestro respeto y consideración como todos los seres humanos, ¿no? Pero verdad que algunos pueden, en esa doctrina de que el Papa es infalible y todo, pudieran pensar que el Papa de Roma no es un hombre, no es un ser humano como los demás. No, también, o sea, todos. Cuando la Biblia habla de todos sin excepción, ¿verdad? Todos. Todo ser humano está en este proceso de vida marcada por el pecado que lleva a la muerte. Y entonces nos dice Pablo, cuidado, porque siendo como sois, vivís en un mundo que es muy complicado y que va a intentaros tender muchas trampas, ¿no? Va a intentaros atraer para que caigáis, va a intentaros seducir para que os hagáis daño, para que cometáis cosas de las cuales os vais a avergonzar, que después cuando las mires con la perspectiva del tiempo digas, pero qué barbaridad, pero cómo puede ser que yo haya hecho esto, que yo haya dicho aquello. ¿Cómo puede ser? ¿No? Así que vivamos en comunión con el Señor, cogidos de su mano, no nos soltemos, vivimos en un mundo muy complicado, lo dice el versículo 2, nosotros en otro tiempo, nos habla a los que ya somos creyentes, hijos e hijas de Dios desde hace un tiempo, dice, en otro tiempo, seguíais la corriente de este mundo. Seguid la corriente de este mundo. ¿Qué os lleva a vuestra mente cuando hablamos de esto? Seguir la corriente del mundo. Jesús habla de dos caminos, uno que lleva a la vida, que es angosto, que es difícil, resulta que la puerta para entrar en este camino es estrecha, y después nos habla de otro que es ancho, es un camino espacioso, la puerta para entrar por él es una puerta sin dificultades, es todo lo ancha que necesites, ¿verdad? Y muchos son los que andan por él, por este camino que lleva a la perdición.
Y aquí, en un sentido, Pablo nos está previniendo en contra de esto, de que no sigamos la corriente de este mundo, de este camino ancho que lleva a la condenación, porque estamos en un mundo complicado, muy marcado por el pecado. No solo nosotros somos pecadores, sino que todo a nuestro alrededor, todos lo son. Y hay estructuras muy malignas, ¿verdad? Hay estructuras en la sociedad en la que vivimos, en nuestra preciosa Barcelona, donde se vive tan bien, donde disfrutamos de seguridad. No te metas en según qué sitios, de brujería, de ocultismo, de redes de venta de drogas, de armas, de prostitución, de esclavitud sexual, no de personas que optan por esa opción de vida, sino realmente de esclavitud y de abuso de personas que están siendo esclavizadas para la prostitución. Vivimos en este mundo bajo una apariencia de que todo va bien. En realidad no. Si empezamos a rascar vemos que no es así, que todo no va bien. Hay estructuras de tipo político, todas las estructuras del dinero, ¿verdad? ¿Qué pasó en nuestro país hace poco cuando empezaban a ir las cosas apuradas? El capital empezó a salían en jet de aquí de Cataluña. Se iban para otro sitio. ¿Por qué? Porque el dinero, primera divisa es protégete. Protégete. Que no, ¿entiendes? Que no lo pierdas. Las personas que lo tienen, ¿qué tengo que hacer para no perderlo? ¿Sacarlo? Lo saco. ¿Llevarlo a otro sitio? No, ya sabéis, paraísos fiscales, evasión, todo lo que puede haber en este ámbito. Vivimos en un mundo complicado, porque este mundo, resulta que en este mundo hay un gobernante de las tinieblas, del que se habla aquí como el príncipe de la potestad del aire, que es un espíritu de maldad que opera en los hijos de desobediencia. Cuando las personas están en este mundo sin Dios y sin esperanza, dejándose influenciar por las filosofías de moda, por aquello que son sus ambiciones, sus ilusiones, y empiezan a vivir de esta manera, marcados por el egoísmo, por el orgullo, por la ambición. Cuando esto es así, Satanás encuentra un terreno abonado. No le vemos, porque es un espíritu, pero está ahí. Él es capaz de poner ciertos pensamientos en tu mente, de que tú dices, a ver, yo esto no lo quiero ni pensar. ¿Y por qué me viene a la mente? Bueno, viene a la mente porque somos pecadores, porque vivimos en un mundo de pecado y porque además ahí está Satanás con una influencia espiritual que no sabemos exactamente cómo lo hace, pero lo hace. Lo hace. Tiene acceso para tentarnos, para confundirnos, a veces para torturarnos. Tiene acceso y puede llegar a poner pensamientos y sentimientos y temor, ¿verdad? Una de las formas en que se describe la obra de Jesús es que Él vino para liberar a todos los oprimidos del diablo y para dar libertad a todos aquellos que por el temor de la muerte estaban sujetos a la esclavitud mientras vivían aquí en este mundo, ¿no? Porque Él destruyó por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo, y nos ha liberado a todos los que estamos esclavizados por él, por su influencia. De hecho, es difícil, ¿verdad? ¿Alguno de nosotros vive en una pecera, aislado del resto del mundo? Que yo sepa, no. No se puede vivir así, en una campana de cristal, ¿no? En una ocasión había una situación muy graciosa, y es que en medio de un acuario podías ver cómo volaban unos pajaritos. Y me diréis, ¿y cómo es posible, no? Porque los pájaros volar dentro del agua lo tienen difícil. Pues bueno, es que habían creado una esfera de cristal dentro del acuario en el que podían, efectivamente, aislados del agua, podían estar allí unos pequeños pajaritos que volaban dentro del acuario. Y a veces nosotros, hermanos, quisiéramos que fuera así, y no es así. Pero lo que sí que es que estamos en el mundo, pero no somos del mundo.
Y estamos en este mundo, pero no debemos dejarnos arrastrar por las cosas de este mundo. Cuando la Biblia habla del mundo, habla de esto con muchos matices, ¿eh? A veces se utiliza la palabra en un sentido positivo. Por ejemplo, cuando dice, porque del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. El Señor nunca ha abdicado de su soberanía, de su autoridad sobre este mundo. El mundo es del Señor, pero en las tinieblas de este mundo, en este ambiente de maldad rebelde a Dios, hay un ser espiritual acompañado por muchos ángeles caídos que intentan influenciar para mal a las personas que vivimos en este mundo. Esta es la cosmovisión que nos presenta la Biblia. Algunos dicen, esto debe ser parte de la mitología de la época en que esto se escribió. Bueno, pues esto será porque nunca has olido azufre, ¿verdad? Si dices esto es que nunca has olido azufre. Pero Satanás yo no lo he visto nunca, pero está ahí. Está ahí. Está intentando robar, matar y destruir. Como familias sabemos y lloramos por muchas personas que amamos, nuestros queridos hijos e hijas, que no están aquí, que quisiéramos que estuvieran aquí y que de alguna forma Satanás, algunos los ha enfriado, los ha hecho apartarse, alejarse, enfriarse y hemos de seguir orando por ellos. No hemos de desanimarnos, ¿verdad? Él ha venido, lo dice Jesús, como buen pastor, dice, cuidado que hay ladrones que han venido a robar, matar y destruir. Pero yo soy el buen pastor que ha dado su vida por las ovejas. Y al final el poder y la gracia del Señor prevalecerán. Así que vivimos en este mundo en el que hay esta influencia maligna, ¿vale? Y claro, el problema de esto es que si nosotros estuviéramos como pajaritos en esa pecera, en una esfera de cristal impermeable y no tuviéramos ningún contacto con el mundo en el que vivimos, pero no es así, hermanos. No somos del mundo, pero estamos en el mundo. Hay contacto, hay influencia y resulta que además muchas de las cosas que vemos en el mundo apelan a sentimientos, a impulsos, a deseos, a ilusiones, a ambiciones que tenemos ahí dentro de nuestro corazón. Esto es lo que dice Pablo, ¿verdad? También nosotros en otro tiempo obedecíamos y vivíamos según los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira, es decir, estábamos bajo la ira y condenación de Dios, que desaprobaba totalmente nuestra forma de pensar y nuestra forma de vivir. Así que lo que quiero decir es que se junta vivir en un mundo rebelde a Dios, en un mundo de pecado, en un mundo de maldad, de egoísmo, de orgullo, de violencia, con el hecho de que también nosotros somos carnales. Cuando la Biblia habla de que el ser humano es carnal, no está pensando solo en los pecados de tipo sexual. Está pensando en la idolatría, en hacerte falsos dioses, en poner alguna cosa o alguna persona en el lugar que solo Dios merece. Está pensando también en aquello que tiene que ver con nuestro temperamento, con nuestro orgullo, con rivalidades, con contiendas, con discusiones, con malas palabras. Esto también es la carne. Y está pensando en cosas mucho más genéricas. Así que, resumiendo lo que nos dicen estos primeros versículos, diremos que las características de vivir sin Cristo, de estar en este proceso marcado por el pecado que desemboca en la muerte eterna, porque la muerte, ¿qué es, hermano? Bueno, todos tenemos muy clara, una idea muy clara de lo que es la muerte física, pero cuando hablamos espiritualmente, la muerte tiene que ver con nuestra separación de Dios, que hay un Dios de amor, de vida, de luz, de paciencia, de misericordia, un Dios que es santo, justo, que es bueno con nosotros, y nosotros, en vez de estar unidos a Él, estamos separados de Él, sin Dios y sin esperanza en este mundo. Esto es la muerte espiritual. Las personas que mueren en esta situación, dice el Señor, que así continúan por toda la eternidad, y la muerte espiritual se convierte en una muerte eterna, separados para siempre del Dios de amor.
Así que el resumen sería, en primer lugar, esto: no vivamos según los valores y los criterios de este mundo rebelde a Dios. No nos dejemos influenciar más por Satanás. Que nuestra vida no sea caracterizada por la desobediencia, hijos de desobediencia, hijos de ira. Que no cedamos una y otra vez a aquellos deseos que sabemos que son contra la voluntad de Dios. Que no nos dejemos arrastrar por la carne, que, como os decía, tiene que ver con, además de todo el ámbito de lo que es las perversiones sexuales, ¿no? Porque el sexo en sí no es malo. Dios lo ha creado para el ser humano, para que podamos disfrutar de esta bendición de Dios en la creación de Dios, en el matrimonio, en una relación sana de compromiso mutuo, de amor, de fidelidad, de compromiso, ¿verdad? En nuestra sociedad hoy, que es raro, ahora es raro que se case alguien, ¿no? Cada vez está siendo más especial, por no decir raro, lo retiro, ¿vale? Especial, ¿no? Antes era normal, todos nos casábamos, pero ahora cada vez es más especial. ¿Por qué? Porque ya pasan directamente a vivir juntos sin casarse. Pero ¿sabéis cuál es el elemento que falta en esta situación? Sobre todo, el compromiso de amor y de fidelidad. Estamos juntos mientras todo vaya bien. Mientras dure, mientras quiera, mientras me apetezca, mientras sienta esa cosita dentro de mi corazón hacia ti. Pero ya sabéis que la vida es muy larga y que eso quizá no dura siempre, ¿no? Y que tiene que haber un compromiso de amor, de fidelidad, de lealtad, que es lo que Dios ha querido para el hombre y la mujer, que puedan expresar su amor y expresarlo de esta forma preciosa sexual que Él concibió para el ser humano, pero que lo hagan en este ámbito bendecido por Dios, que es el del matrimonio. Entonces, cuando piensas en todo esto, piensa que la consecuencia, el resultado de estar en este proceso y no salir de él es muerte, es estar bajo la ira de Dios. En vez de disfrutar su bendición, estamos bajo su ira, bajo su castigo, ¿no? Porque la ira tiene que ver con la reacción del Dios Santo ante el pecado que le ofende. Cuando nuestras vidas están llenas de pecado que ofende a Dios, al final hay reacciones de parte de Dios, hay acciones para ayudarnos a salir de ahí. Y esto nos lleva al segundo proceso, que tiene que ver con lo que podemos ser por la gracia de Dios. Dios quiere transformarnos a la imagen de Jesús. Dios quiere que podamos experimentar lo que dice Efesios 2. En primer lugar, debemos tener claro que lo que Dios quiere, este segundo proceso, tiene que ver con una vida transformada a la imagen de Jesús, en la que Dios perdona nuestros pecados y nos hace pasar de muerte espiritual a vida. El pasaje es sumamente claro. Hay un contraste entre los 3 primeros versículos y el cuarto. Pero Dios, este pero marca el contraste, pero Dios, que es rico en misericordia, a pesar de ser nosotros pecadores, Dios, por su gran amor con que nos amó, ¿verdad? Pablo busca las palabras, las sospesa y intenta comunicarnos cuán grande, cuán inmenso, cuán maravilloso es este amor del que nos habla. Dios, que es rico en misericordia, nuestro Dios, que es amplio en perdonar, generoso, un Dios de toda gracia, por su gran amor con que nos amó, aunque estábamos muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Vale? Esto nos lleva del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, del reino de pecado y muerte al reino de amor y vida, donde Dios nos quiere llevar a todos. Quiere, en primer lugar, que cobremos conciencia de nuestro pecado, que le pidamos perdón y que le digamos que nos lleve con Él,
que nos lleve a este lugar donde Él reina y donde nos va a estar bendiciendo y guardando siempre. En primer lugar, vemos que Dios es la causa y el motor de todo este proceso de salvación, y nos llama mucho la atención el versículo 4, el 5 y el 6. Fijaros, dice que estábamos muertos y nos dio vida, versículo 6, que nos resucitó juntamente con Cristo y que nos sentó con Él sobre los cielos, ¿verdad? La palabra es sobre los cielos. Entonces, ¿cómo entendéis esto? No es fácil, porque yo sigo siendo pecador, sigo necesitando cada día mucho la gracia, la paciencia y la misericordia de Dios. No estoy sentado en los cielos, sino a veces en el sofá de mi casa o en la silla del escritorio. ¿Y cómo entender todo esto de lo que nos habla aquí? ¿No? Porque aquí me habla de que ya he resucitado. Pero es que, hermanos, yo no tengo conciencia de haberme muerto. Alguna vez he estado cerquita, pero no tengo conciencia. Entonces, ¿en qué sentido debemos de entender que hemos resucitado y que Dios nos ha llevado con Cristo allí sobre los cielos, sentados a su diestra, juntamente con Jesús? Es porque estamos... la explicación para mí más clara, a la mejor, es que estamos de tal manera unidos a Cristo en espíritu, que todo por lo que Él pasó, también lo hemos pasado nosotros, en virtud de nuestra unión con Él. Hemos muerto con Él al pecado, ¿verdad? Esto es lo que hacemos cuando alguien se bautiza. Decimos, morimos al pecado, nos sumergimos como si muriéramos y fuéramos enterrados, sepultados juntamente con Cristo, para morir al pecado, para dejar atrás una vieja vida, y resucitamos con Él a una nueva vida, a una vida espiritual, a una vida reconciliada con Dios, una vida en la que le damos a Dios la gloria y la honra y buscamos la presencia y la plenitud del Espíritu. Yo creo que se trata de esto, de que yo no estoy sentado a la diestra del Padre físicamente, pero sí lo estoy espiritualmente, porque estoy unido a Jesús, porque tengo en mi corazón el mismo Espíritu de Jesús. El Espíritu del Padre y del Hijo nos ha sido dado como primicias y garantía de que un día estaremos por toda la eternidad con Él. Entonces, es en este sentido, hermanos, que lo entiendo, y que me gustaría que nos paremos un momento a centrarnos en el propósito que Dios tiene con todo esto. Hermanos, es maravilloso el amor de Dios y su gracia, cuando dice que de tal manera nos amó, con un amor tan grande, ¿no? Está ni más ni menos recordando lo mismo que escribió Juan en su Evangelio, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea y se arrepienta de sus pecados no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es de esto de lo que nos está hablando. Y el propósito de Dios es muy claro. Versículo 7. Él quiere mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y de su bondad para con nosotros, que ama tanto, que ha salvado y que está transformando a la imagen de Jesús. ¿Verdad? Este es el propósito de Dios. Y entonces lo tenemos resumido en estos versículos finales, que yo sé que muchos os lo sabéis de memoria, ¿verdad? Efesios 2, 8, 9 y 10. Dan, yo sé que los tienes ahí en el taco. Dan tiene un taco y a veces repasa los versículos. Bueno, y como Dan, muchos hemos hecho el discipulado, y estos eran unos de los versículos que teníamos ahí, porque son súper claros, muy importantes para nuestra vida. Lo que nos dicen estos versículos es que somos salvos por gracia, por la pura gracia de Dios, por su gran misericordia, por este gran amor con el que nos ha amado. No por ningún mérito propio, no por ningún esfuerzo personal, ¿verdad? La fe nos es dada como un regalo de Dios, como todo lo que recibimos de Él. Dice Santiago que todo lo bueno que has recibido a lo largo de tu vida viene de Dios. Y desde luego una de las cosas buenas que hemos recibido es la fe,
La fe viene de Dios, es un regalo de Dios, es un don del Espíritu Santo, es un fruto del Espíritu y un don del Espíritu, según el Nuevo Testamento. Y lo que nos dice es que somos salvos por gracia, por la gracia de Dios, que esta fe es simplemente la mano vacía que recibe el regalo de Dios, que esto no es por nada que nosotros hayamos hecho, que es un don de Dios, y después lo recalca por si a alguien no le ha quedado claro. Me parece por las caras, excepto los que ya tenéis una digestión muy complicada, y a mí me parece que por las caras todos lo tenéis muy claro, pero lo que dice el Señor es que no es por obras, es para obras. No es por obras, no es por méritos, no es por lo que hayas hecho o podrás hacer, no es por obras, para que nadie se pueda vanagloriar delante de Dios de que Él se ha ganado la salvación. No, hermanos, es un regalo de Dios, es pura gracia, no es por obras. Pero entonces dice que somos hechura de Dios, Dios nos ha hecho. Aquí tenéis la palabra, es muy bonito, esta es la palabra poema, en griego, poema, hechura de Dios. ¿Verdad? ¿Un poema qué es? Una creación, una composición de un artista que escribe poesía. Pues nosotros somos ese poema de Dios, creados directamente y especialmente por Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Verdad? No somos salvos por las obras que hayamos podido hacer, pero sí que somos salvos para que hagamos muchas obras para la gloria de Dios. Así que, hermanos, yo os he hablado hoy de dos procesos. Todos hemos pasado por el primero, un proceso que está condicionado por el hecho de que somos seres humanos, marcado por el pecado, cuyo fin, cuyo destino terrible es la muerte, pero por la gracia de Dios yo os animo a todos a que sigamos andando por y que pongamos todo nuestro corazón y toda nuestra ilusión en este segundo proceso que es posible por la gracia de Dios, de ser transformados a la imagen de Jesús, de ser salvos por pura gracia por toda la eternidad, de pasar de muerte a vida y de que podamos llevar a otros, como yo estoy disfrutando de hacer hoy, este precioso mensaje del Evangelio, para que otros también puedan creer y puedan experimentar esta misma y maravillosa gracia de Dios que Él ha derramado en nuestras vidas. Por esta gracia estamos aquí hoy, por esta gracia saldremos por esta puerta con su paz y bendición, porque Él quiere que seamos sal y luz en este mundo que tanto necesita de Dios y que seamos nosotros los que llevemos fuera la fragancia de Jesucristo, su mensaje, su rostro, sus hechos y sus palabras encarnados en nuestra vida. Que el Señor nos bendiga.